Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. A veces la política se pasa por alto o se olvida de lo político. La política es concebida como esa burocracia, como los referentes del poder político, los partidos políticos, los dirigentes, los legisladores, lo que se llama el establishment, y que habitualmente se encargan de administrar esa misma burocracia. Y lo político es otra cosa. Lo político es lo que se mantiene cerca de lo social, que va a estar interpelando a lo social. En definitiva es la demanda que tenemos todos los que necesitamos de la política para diversas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Necesitamos de la política sin ninguna duda. Necesitamos llegar a fin de mes, tener sueños, tratar de desarrollarnos, tratar de conseguir un trabajo. Y todo eso lo hace también de alguna forma la política y lo político. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando esta política se olvida de todo lo demás? Cuando quienes están en ese poder miran para otro lado, cuando no hay una correspondencia, es decir, una respuesta a esa demanda que se entabla con la política, o en todo caso tampoco hay una recordación. Recordar es pasar dos veces por el corazón, eso significa recordar. Estamos en un tiempo que sin ninguna duda es singular, es impar. Estamos atravesando la previa de unas elecciones que son muy relevantes, que son muy importantes para todos los argentinos. Y quizás una parte de la explicación es mirar qué es lo que hace el poder real de la Argentina en este momento. Y llamo poder real a los medios de comunicación, a sectores del poder judicial, a sectores corporativos, las empresas y también al poder político, ¿por qué no? Todo eso conforma el poder real de la Argentina. Y lo que quiero destacar esta noche, y quiero que usted lo piense conmigo, es si ese poder real a veces no amplifica determinadas voces de la sociedad, que son formadores de opinión, que tienden a sembrar ideas para que se las discuta, si no amplifica algunas y si no termina silenciando otras. Pero sobre todo, si este poder real muchas veces no es propenso a adueñarse de la capacidad que tiene el Estado de movilizar los recursos sociales. Usted sabe que el Estado tiene algo que no tiene absolutamente ningún otro actor de la sociedad. Puede movilizar recursos sociales, recursos de dinero, por supuesto, pero también puede impulsar proyectos de ley, puede hacer lobby para que esos proyectos tengan algún tipo de sanción, puede modificar la realidad a través de la política. Eso tiene lugar en nuestra sociedad. La pregunta que cabe ahí es si muchas veces el poder real no termina timoneando eso. Mire, le doy un ejemplo nada más, para que no quede en una idea abstracta. ¿Qué pasa con las tarifas de servicios públicos? Bueno, el gobierno tomó una decisión, se remarcan permanentemente, pero eso significa, detrás de esa medida, una transferencia de riqueza enorme. Una transferencia de los sectores que tienen menos ingresos en la sociedad, de los hogares que tienen menos recursos, de la gente que tiene menos plata, a los grupos económicos que en este momento tienen la mayor concentración de riqueza que se genera en nuestra economía. Y eso no se ha detenido, eso permanece, se ha congelado por algunos meses nada más, pero eso está vigente. Ahí tiene una decisión, ahí tiene la decisión de adueñarse de la capacidad del Estado para movilizar recursos para un lado, cuando debiera movilizarlos para otro, obviamente, cuando debiera proteger a los sectores más vulnerables. Para eso están quienes están en el poder político, para eso ocupan el poder real de la Argentina. Pero además, le pregunto si en gran medida no hay una tergiversación, no hay una manipulación, y hasta le diría una calumnia permanente o un intento de calumniar a referentes de la sociedad, a ideas que se siembran para la discusión en nuestro entorno y que muchas veces indagan a ese poder político, que le hacen preguntas que no le gustan. Bueno, todo esto tiene lugar. Es un ejercicio que podríamos extrapolarlo, que podríamos llevarlo hacia atrás en nuestra historia y siempre va a ser pertinente, pero lo traemos y tiene una vigencia que es impactante. Solo de esa manera uno puede explicarse que mientras en nuestra Argentina de hoy, y con los datos que tenemos hoy siquiera,
mayor pobreza, mayor indigencia, una inflación que está cruzando la barrera del 57% anual, salarios que están muy rezagados, un poder adquisitivo que ha quedado en el olvido, jubilaciones que son paupérrimas. Le estoy hablando de nuestra sociedad, de nuestro día a día. Digo, ¿cuál es la explicación por la cual tenemos esa realidad y lo que baja del gobierno es otro planteo, es otra cosa? No se nos habla del ajuste, no se nos habla de la situación penosa que enfrenta la sociedad, sino que se nos habla de otra cosa. Fíjese, preste atención, el planteo que baja desde el gobierno, sobre todo en los últimos días, tiene que ver con otra agenda. Pero sobre todo, a ver, si analizamos los últimos movimientos, la incorporación del senador Pichetto, quien insólitamente, para lo que es nuestra tradición, empieza a sembrar grajeas de odio. ¿Hacia quiénes? Hacia los extranjeros, hacia los pobres, diciendo que se necesita más emprendedorismo y menos cartoneros. Estas son las definiciones de quien es candidato a la vicepresidencia de la nación, ni más ni menos que eso. Y está claro que la intención del gobierno, ¿sabe cuál es? Que la gran frustración que existe, que la gran angustia que existe en nuestra sociedad y que guarda una relación directa con el plan económico que se ha implementado, sea canalizada hacia otro lado. No es original del gobierno porque se ha hecho en Europa y porque lo han hecho también en los Estados Unidos, pero insólitamente va contra nuestros valores más básicos. Se nos plantea algo totalmente insólito. Se nos dice que de aquel lado están los demócratas, los republicanos, y que del otro lado, del lado de la oposición política, son prácticamente un régimen totalitario. Así se plantea la discusión en este momento, y yo quiero decirle que bajo ningún aspecto hay que ceder a esta discusión. El gobierno olvida, el gobierno sufre de amnesia, y es quizás una de las razones por las cuales, mientras pensaba en esto, también comencé a recordar, a pasar dos veces por el corazón, una lectura que tuve cuando era chico, un libro, una ficción que escribió en la década del 80 Andrés Rivera. Andrés Rivera escribió un libro fantástico que se llama La revolución es un sueño eterno. La revolución es un sueño eterno habla de la vida de Juan José Castelli, un prócer, un integrante de la primera junta, el primo de Manuel Belgrano, un gran amigo de Mariano Moreno. Son los tres personajes claves de la Revolución de Mayo, son los ideólogos de la Revolución de Mayo. Le pusieron el cuerpo, pero además le pusieron el corazón, le pusieron las ideas. Había que generar algo que llegase a permitirnos la independencia. Se da esta Revolución de Mayo y allí está Juan José Castelli. Andrés Rivera le va a poner voz, le va a poner palabra, le va a poner escritura a este personaje central de la historia argentina y sobre todas las cosas lo va a hacer enfrentar con una paradoja enorme, porque es la historia, es nuestra historia, donde tanto Castelli como Moreno, como también Belgrano, son perseguidos políticamente, son acusados desde distintos tribunales, son sojuzgados por un gobierno central en Buenos Aires que paradójicamente se había erigido como gobierno gracias al esfuerzo, gracias a las ideas de Castelli, de Belgrano y de Moreno. He ahí la paradoja. Pero además la paradoja en el libro y la paradoja en nuestra historia, la gran ironía, es que el mismo Castelli, que era reconocido por ser el representante de la primera junta en la campaña del Alto Perú, pero sobre todo por ser el orador de la Revolución de Mayo, el gran orador, el gran vocero de los revolucionarios de Mayo, va a morir apenas 2 años después de la revolución de un cáncer en la lengua. Que el gran orador va a morir porque va a tener una enfermedad que se le va a ir desarrollando a lo largo de 2 años una vez practicada la revolución. Y el relato de Andrés Rivera tiene que ver con esto, con estos 2 años, con una imagen de Castelli que está confinado en una habitación, que escribe lentamente, que es cuidado por su hija y que en todo caso va en la búsqueda de las memorias, va en la búsqueda de los recuerdos y también va en la búsqueda de respuestas. Y es ahí que me parece interesante traerle este texto, porque el propio Castelli
a quien le van a cortar la lengua para darle unos meses de sobrevida, pero que va a terminar muriendo en 1812. Usted recuerda que la independencia llegará recién en 1816. Bueno, decía yo que Juan José Castelli va a hacerse preguntas para generar esas respuestas que hoy nos sirven para indagar la realidad. Las vamos a estar conversando en nuestro programa, pero quiero anticipárselas porque una de ellas habla de qué pasa cuando el poder político traiciona a aquellos que lo han ayudado a erigirse como poder y les da vuelta la cara. O en todo caso, ¿qué pasa también cuando existe la manipulación de la verdad, cuando existe la creación de relatos permanentes para modificar la percepción que va a tener la sociedad de algo, pero que nunca va a saber fielmente si eso es verdad o no? Seguramente a usted se le están ocurriendo cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Y sobre todo se va a preguntar, Castelli, ¿qué pasa cuando un gobierno se vuelve totalmente indiferente a aquellos que de alguna forma se comprometieron con apoyarlo hasta las últimas circunstancias? Es un gobierno el que tenemos que ha dado muestras de indiferencia, es una Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva sin ninguna duda, pero déjeme decirle que tendremos que volver una y otra vez a las palabras del gran Juan José Castelli cuando dijo que detrás de toda ironía, que detrás de toda utopía se esconde afortunadamente el germen de la resistencia. Señoras y señores, a resistir y a hacer memoria. Acompáñenme porque ya lo tenemos con nosotros al gran Eduardo Aliberti. Un placer tenerte. Te saludo de vuelta. ¿Cómo estás, Eduardo? Si hubieras querido elegir la forma de hacerme sentir mejor, ninguna hubiera podido ser mejor que Andrés Rivera. ¿En serio? Sí, sí, es mi escritor preferido y me pareció fantástico lo que dijiste. La revolución me hizo acordar, sí. La revolución es su sueño eterno. ¿Te gustó? Hay un relato, sí, de una partida de ajedrez que hace Rivera con ese corte que tiene en las oraciones, que es, yo creo que insuperable. Y además muy lindo lo que dijiste sobre Belgrano Moreno. Agreguemos Monteagudo. Castelli, Belgrano, Moreno, Monteagudo es la mejor delantera. La mejor delantera de la historia argentina. Sí, yo creo que sí, es cierto. Monteagudo no lo dije, pero claramente está, ¿no? Está perfecto. ¿Qué pasó en aquel momento? Digo, ¿uno puede rescatar esos ideales, puede traerlos hoy? Lo primero que rescataría es lo que rescataste vos. El gran orador de la revolución se muere de un cáncer de lengua. Es terrible, es una bueno, gran pero es el ironía. signo de la historia dramática y de la tragedia en sí que es la Argentina, ¿no? También podemos pensar que Castelli es una calle casi perdida en el 11 y la avenida presumiblemente más larga del mundo, que creo que no lo es Rivadavia. El que contrató el primer préstamo a propósito de la deuda a la que también estabas haciendo referencia. El de la Baring Brothers. Ah, no. Se termina pagando más de 100 años después. 1821, ¿no? Sí, si no aproximadamente. A veces uno tiende a tratar de analizar lo que está pasando y a veces se hace necesario ir hacia atrás, rebuscar por qué pasa lo que pasa. ¿Cuáles son las grandes falencias que estás viendo en términos de la política y de lo social, ¿no? Bueno, para seguir no digo que con Castelli específicamente, aunque sería apasionante y uno tampoco es un historiador, ni mucho menos, pero finalmente aquel proyecto de la Revolución de Mayo tiene un signo de derrota y lo que sucesivamente va pasando en la historia argentina, pero que particularmente pasa en el siglo XX, es el empate. Esto yo sé que es polémico, algunos participan de esta idea, otros no, de la paridad entre la oligarquía y los proyectos nacionales y populares. Ninguno termina imponiéndose. Nunca. Que existe todavía Goyenismo, fascismo en la década del 30, peronismo, fascismo, bueno, y así, no va a seguir todo el programa, pero ninguno termina de triunfar. El kirchnerismo, digo, para tomar lo último, también representó un modelo, una experiencia, una energía, como vos quieras, único, seguramente lo más a la izquierda que conoció el peronismo, en términos de permanencia en el poder, sin entrar tampoco a discutir el peronismo, no el peronismo, un modelo de representación de los intereses nacionales y populares, que es el que a mi juicio mejor
escenificó, el que mejor produjo equilibrar las cargas de los desequilibrios sociales, perdón por la cacofonía. Y queda truncado por esta experiencia macrista, neoliberal, de derecha, exclusivista, que tampoco se sabe, Julián, si va a terminar ahora o no, y por lo tanto, ¿qué va a hacer Macri? ¿Qué será el macrismo? ¿Un accidente en la historia argentina hasta que se reintroduce la energía popular expresada en un nuevo proyecto? Sí. ¿O hay una consolidación o habrá una consolidación temporaria con otro periodo de gobierno? ¿Quién lo puede saber? Pero vos estás planteando una especie de componente ético en esta próxima elección, en definitiva. Más vale. Sí, absolutamente. Porque está diciendo, bueno, hay un modelo que es representativo. Está claro que hay dos modelos. De la sociedad. Después te puede parecer, desde una visión de izquierda ortodoxa, tendríamos que definir qué es izquierda. Sí. Tampoco me parece que este momento para eso, pero está claro que hay un modelo que intenta frenar por lo menos los planos de exclusión social que este modelo significa, y hay otro que pretende hacerlos permanecer. En eso no puede haber duda posible, y cada quien tiene que ponerse en el lado que le parezca. Lo que yo creo también es que esta situación de empate a la que hacíamos alusión está representada en la sociedad. Digo, lo que se llama el núcleo duro del voto peronista o progresista, centroizquierda, digo, ese paquete. Sí. ¿Cuánto es el tercio de la sociedad? Hay cosas que no por lugar común dejan de ser ciertas. Y el sector más gorila, que tiene el componente de quienes hoy votarían a Videla, digamos las cosas como son. Sí. Bueno, esto es esta sociedad. Y yo creo que efectivamente el tercio, la porción de aquellos que son fluctuantes, que son indiferentes, que no están ideologizados, que no tienen mayor interés en la política, será el que una vez más va a terminar decidiendo la elección. No tengo ninguna duda al respecto. Yo un poco en el comentario de arranque planteaba que muchas veces desde el poder político se plantea cierta cuestión de manipulación, tergiversar los mensajes, se opacan las herramientas que tiene la sociedad para tratar de ver qué es cierto y qué no lo es. ¿Ves eso que se intensifica en los gobiernos en el mundo y también en la Argentina? En el caso de la Argentina, yo creo que la batalla cultural respecto al papel de los medios está mucho más equilibrada. Incluso no me acuerdo si no lo hablamos la anterior oportunidad en que estuve aquí. Porque si bien es cierto que la ley de medios del kirchnerismo, sin entrar a juzgarla, tuvo muchos errores, termina derrotada legalmente, aunque no ha quedado derogada de facto por completo. La batalla cultural, yo creo que se ganó. Hoy nadie puede llamarse a engaño respecto de a qué intereses responde cada medio. 1, 2. Sigo creyendo que no podés gobernar en condiciones de estabilidad, en condiciones de correlación de fuerzas mínimamente favorable, si no tenés una política de medios. Pero no creo que los medios reemplacen lo que anida en la sociedad. ¿Este gobierno tiene política de medios, Eduardo? Tiene a los medios. No tiene una política de medios que no sea la cadena oficial de medios privados, y en particular algunos. Si te referís a política de medios en cuanto a los medios que están en manos del Estado, no. En todo caso, si le querés llamar política que los destruyó, sí. ¿Hay una estrategia de comunicación del gobierno? Hay una estrategia que tiene que ver, mucho más que ver con las redes que con los medios. Ellos no creen en los medios, y en todo caso, si creen en aquellos medios que les son su mecanismo publicitario. Pero básicamente creen en la llegada a través de las redes, no creen en los medios tradicionales. Y aquello en lo que pudieran creer de la porción de los medios que les responden es aquello que manejan, que no andan, que tampoco andan muy bien con sus ratings ni cosas por el estilo, pero eso tiene un sentido epocal. Vos dijiste en algún momento, hace algunos días, las elecciones se ganan con realidades e ilusiones bien trabajadas, no con operaciones de prensa. Y lo decías en función de este herramental que pone muchas veces el gobierno sobre la mesa, de mediciones, de operación. También estábamos charlando recién, fuera de micrófono, fuera de cámara. Cuando se entroniza la fórmula Macri-Pichetto, que fue a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, si no me equivoco, del martes. ¿A qué hora cierran? Wall Street, la bolsa y demás. A las 6. Y ya estaban hablando de lo bien que había caído todo. Déjate de joder. ¿Vos no crees que...? No. A ver, no creo que
haya sido una jugada genial de ajedrez o de Pichetto. El efecto Pichetto, decís vos, no, la verdad es que no creo que vaya a ser por aquello que se indican que es el efecto Pichetto ahora. En todo caso podrá ser el efecto Pichetto si logran aquello que, en mi criterio, es la base del entendimiento, que es que la candidatura oficialista es Macri, pero básicamente la quietud del dólar y la sensación de que la inflación puede bajar. Y alguna cantidad de gente que pueda comprar el buzón de un veranito económico. Ese es el candidato oficialista. Pichetto, recordemos, además es un candidato de descarte. Porque vos hablabas de operaciones. Bueno, esta es una, la movida genial de ajedrez que supone nombrar a Pichetto. Pichetto está porque dijo que no Urtubey y porque dijo que no Sanz. O sea que porque si no la movida de ajedrez, para volver a citar a Gazzelli... Era otro movimiento. Y sí, no existe. Operación de prensa o en todo caso manipulación política. Que con Pichetto se va a lograr encolumnar a ciertos gobernadores justicialistas. Sí, ¿cómo ves eso? ¿Y qué? ¿No es lo que hizo Macri todos estos años? No necesita Pichetto en la fórmula, decís vos. Y no, la verdad, ¿cuál es la genialidad de Pichetto? Entonces, para mí el candidato oficialista es quietud del dólar y sensación de veranito respecto de que comenzarán a vivirse algunos frutos. Te lo tenés con la inflación de hoy. Fíjate los medios de ellos, digo, 3,1 de inflación, baja la inflación. Fíjate, tenés 57,3 sí, de inflación interanual. Y te dicen que baja la inflación. Sí, uno de los números más altos en 30 años, no hay que marcarlo. Y aparte no baja la inflación, se desacelera en todo caso, pero digamos, inflación tenés y... Bueno, pero ahí tenés el tema de la ilusión bien trabajada en ese núcleo que puede llegar a comprar este buzón. ¿Y qué pasa por debajo, digamos? ¿Cómo estás viendo? Vos tenés contacto con todo el mundo, digo, ¿cómo ves la economía? No sé si con todo el mundo. Bueno, digo, te manejás en distintos ámbitos. A valores de hoy yo creo que claramente se vivirían las horas finales del macrismo, porque creo que la bronca es muchísima, porque creo que hay una fórmula inteligente, creo que es potente la fórmula en la provincia de Buenos Aires. Creo que el voto en el conurbano puede ser decisivo. Creo que en principio La Baña cooptaría mucho más de Cambiemos que del Frente de Todos. Eso pero esa es la primera vuelta. Sí, está bien, pero esa es la foto de hoy. Porque en función de lo que te dije, soy de los que creo que se hace necesario para el Frente de Todos ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta es el riesgo de la tensión entre aquello que Durán Barba dijo. Yo creo que en eso acertó. Esto es la confrontación entre el desencanto, la decepción y el miedo de algunos. En eso no tengo mayores, supongo, originalidades que señalar. ¿Vos pensás que ese miedo se puede regenerar en la sociedad? Sí, más allá de lo que pueda generarse desde el punto de vista de las operaciones de prensa o publicitariamente, en caso de crearse algún veranito económico, bueno, en esa batalla entre miedo y decepción, el tema del miedo, ellos son estratégicamente inteligentes desde el punto publicitario, les podría dar resultados. Sería lamentable, pero no tengo una visión romántica de los comportamientos populares, ni aquí ni en ninguna parte. Sí, también creo una cosa más. Estamos viviendo un momento muy interesante de revulsión en lo que se consideró que iba a ser un periodo largo de los procesos de derechización en América Latina. Si aquí hay un cambio, si Lula es liberado, si el proceso en Brasil sigue el grado de derrumbe que se está advirtiendo a meses nada más que de la victoria de Bolsonaro, estás teniendo que en los dos motores de América Latina puede haber una reversión de lo que se imaginó que derrotado el populismo había llegado para quedarse por décadas. Leí algo en el mismo sentido, no es lo mismo de Atilio Borón. Lo vi el lunes en Página. ¿Y realmente lo crees? Digo, me pareció en un punto exagerado porque uno ve el despliegue de determinado tipo de ejes ideológicos que bajan desde
de Estados Unidos, Sí, pero la otros historia, países como Colombia. la historia sigue dando vueltas. Estados Unidos tampoco es la potencia invencible que era otrora. Creo que geopolíticamente hoy estamos hablando de otra cosa. Creo que no es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Creo que es una guerra tecnológica profundísima, donde Rusia también tiene que decir lo suyo. Estados Unidos no es la potencia que conocimos. ¿Y cuál es el papel digo, no, la verdad que a veces hay preguntas que uno las tiene que pensar mucho. Y las que tampoco pero puedes bueno, saber contestar. No, pues ya no quiero abusarme, pero digo, me da por preguntarte cuál es el papel de la Argentina en ese rol. Es algo muy difícil de responder, ¿no? Es polémico. Creo que a veces se sobreestima la importancia geopolítica que la Argentina tiene. Pero digo, el motor, sí, en mi opinión, esto lo hemos charlado mucho justamente con la gente del diario, ¿no? De Página. El motor de la visión respecto del papel estratégico de América Latina para el imperio, para los chinos, es Brasil, no es la Argentina. Entonces me parece que a veces se sobreestima el papel geopolítico de la Argentina. Y a veces también se lo subestima. Ahora, si vos tenés un combo, me parece, de Brasil y Argentina, en ruta de modificar lo que se consideró que estaba consolidado, bueno, ojota. Vos decís, por ejemplo, si se empieza a desintegrar el Mercosur de a poco. No, y también... Que sirvió como corset en primera medida. A ver, desintegrado está virtualmente. Pero si estamos hablando de un retorno de un modelo con intencionalidades diferentes en Argentina, y hay problemas serios en la fascistización de Brasil, fascistización desde una economía de mercado, porque también entendamos esta situación. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Cuando hablábamos de perdió el kirchnerismo, ganó Bolsonaro, se acabó todo. A ver, la historia sigue dando vueltas. Nunca se detiene. ¿Y qué pasa con un planteo que uno a veces puede evaluar? Uno mira, por ejemplo, este acuerdo Unión Europea-Mercosur, y lo que uno puede adivinar de eso es que el papel o el rol de la Argentina casi que roza de nuevo esos planteos que eran del centro y de la periferia, donde la periferia abastece de materias primas a los centros industrializados. Digo, ¿eso está nuevamente, te parece a mí, planteado? Con toda modestia, porque no soy un especialista en el tema, si hablamos planetariamente, entiendo que el neoliberalismo es el único sistema que ha quedado en pie hasta que veamos otra cosa, o hasta que aparezca otras cosas, porque la historia sigue dando vuelta. Me parece que esa sería una probabilidad de respuesta estructural. Si hablamos de coyuntura, bueno, no es lo mismo Mercosur devaluado, Mercosur de empresas, y no Mercosur de pueblos. Bueno, Mercosur, en definitiva, bueno, no es lo mismo eso que Argentina y Brasil bajo regímenes políticos como lo que se conocieron con Lula y Kirchner. Y si te traigo al mercado local, al mercado doméstico... Lo primero que me sale decirte, y perdón por la interrupción de la pregunta, pero no quisiera irme sin decirlo, el empresariado argentino debería pensar si va a seguir votando contra sí mismo, porque al fin y al cabo, entre otras cuestiones ligadas a las operaciones, la venezualización de la Argentina, Argenzuela, digo, todo ese tipo de esquemas de funcionamiento ideológico operativo para infantes, para lelos, si querés, porque es imposible comparar Argentina pero Eduardo, con Venezuela. Está planteando algo que lo dijo Pichetto hace 5 horas atrás. Es un problema de Pichetto. Trazó una línea y dijo, bueno, nosotros somos la República y Pichetto la democracia. Está para darle más derecha al macrismo, esto está fuera de toda discusión, y apuntar a asegurar ese núcleo duro. Pero lo que está diciendo es, en el caso particular de Venezuela, que es, digo, otra situación, incomparable con la Argentina, no me parece que seguir adelante con ese tipo de esquema operativo pueda convencer mucho más allá del núcleo duro de ellos. Y después hay cosas que no sabemos. Yo qué sé, los radicales, los indignados, se comen Pichetto, pero no te estoy hablando de ideología. ¿Cómo se comen Pichetto? Ah, los que quedaron dentro de... se comen Pichetto. Juntos por el Cambio. Acabo de ver un titular de Barcelona que dice euforia en la UCR
se habría descubierto que Pichetto tiene un primo segundo afiliado al radicalismo. Digo, los radicales, ¿se comen Pichetto? ¿Tan gorilas van a ser? Digo, me parece que está en juego otra cosa en este país, ¿no? Entonces, no me parece, a mí no me parece que podamos pensar en que incluso fuera de los sectores más gorilas, por eso son irrecuperables, me parece que hay una porción de la sociedad que abreva, si querés, en buenas tradiciones del liberalismo en el sentido político, democrático, que tiene que pensar definitivamente en que octubre es una instancia decisiva. ¿Sabes por qué había surgido lo de Venezuela? Que me parece que después me perdí. Porque, en definitiva, cuando están hablando del cuco kirchnerista o populista, ¿acaso alguien pagó mejor que el kirchnerismo? ¿Acaso los empresarios no ganaban mucha más plata con el kirchnerismo? Bueno, pero se habían instalado... Bueno, pero entonces hay una cuestión de odio de clase. ¿Y sabes qué? ¿Te parece que jugó un rol eso? Sí, sí, un empresariado que tiene cabeza, que es clase dominante pero no clase dirigente. Dicen que, estaba leyendo el otro día, ahora no recuerdo bien, uno de estos autores que decía qué importante que es el rol de las élites en cada uno de los países, digamos, de los sectores dirigentes, ¿no? Empresarios, de la cultura en general, porque tiene una responsabilidad enorme de conducir el país hacia el desarrollo, pero tratando de ser refractarios a intereses que muchas veces vienen de afuera y que no te llevan para ese lado. O son cuadros políticos que saben conducir hacia situaciones de profunda injusticia social y desequilibrio, pero con muñeca política. No es el caso que yo conozca de la élite argentina. Quizás el último intento haya sido Helvar, que no en vano fue citado por Cristina. Pero si vos me planteás una derecha, qué sé yo, inteligente, de mirada estructural, que yo plantea la chilena. Ahora, la Argentina, me parece una runfla. Yo tengo serias dudas. Yo creo que acá conduce el Estado, hasta que en el mejor de los casos pudiera recrearse una burguesía con pensamiento de sujeto político de mentalidad nacional. No creo en la capacidad del empresariado argentino para conducir en términos modernos al capitalismo que pregonan. Vos sos partidario de un Estado omnipresente. Absolutamente. Soy y creo en las vanguardias. Alguien no diría intervencionista en cada sector de la... Sí, intervencionista es una palabra con mala fama. Viste que están las palabras de ellos y las palabras nuestras. Ah, no sabía. Bueno, sí, algunas sí. Facho es nuestra. Negro de mierda es de ellos, qué sé yo, por decir. Claro. Intervencionismo es una palabra con mala fama. Populismo es una palabra con mala fama. Digo, si lo sentaran a la Clos, se analizara más interesantemente o alemán, bueno, ¿por qué hablaríamos de el populismo como mala palabra? ¿O acaso no estábamos mejor cuando estaba el populismo? Yo miraría, como tantos pueden mirar a la cámara, y ¿usted estaba mejor hace 4 años, sí o no? ¿Usted votó por el bolsillo? Sí. ¿O votó por odio de clase? Y por dejarse llevar respecto de tirarse una cana al aire en torno de qué podía pasar con un empresario presuntamente desarrollista que no iba a robar. Bueno, la mejor forma de terminar la nota me parece que es esa, ¿no? No lo sé. Indagar a... Después de vos con Castelli y Rivera yo me saco... No, Castelli. Bueno, Castelli un poco hace eso, ¿no? En el libro se pregunta y es la mejor forma de tratar de responderse. Eduardo, muchísimas gracias. No, a vos, viejo, mil gracias otra vez. Ha sido muy amable, muchísimas gracias. Bueno, Cambiemos dejó de hacer timbreo, pero nuestro colega, nuestro amigo Lautaro Maislin lo sigue haciendo. Fíjese lo que le pasó en el día de hoy. En la primera parte del informe ratificamos lo difícil que se hace realizar un timbreo cuando se lo hace de manera espontánea. Pero como nosotros somos porfiados, vamos a intentar seguir timbreando y hasta no lograr entrar en la casa de un vecino a desayunar, como siempre lo hace el presidente Mauricio Macri, de Parque Chas no nos vamos. ¿Qué tal? Estamos haciendo un timbreo para ver cómo evalúa la gestión de este gobierno. Como una mona, como no. Lo único que falló el gobierno es cuestión económica, después lo demás Bastante mal. ¿Confiaba en este gobierno cuando asumió? Mirá, la verdad que sí. Se desilusionó.
Y sí, porque demasiada cosa la levantó. Lo que sí no le puedo dedicar mucho tiempo, 5 minutos, 7, porque estoy saliendo para el trabajo. Perfecto, por suerte tenés trabajo. Sí, no mucho. ¿Usted está mejor ahora que hace 3 años No, y medio? no, estoy mal, estoy mucho mal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos haciendo un timbreo con los que hace Cambiemos para ver cómo evalúa la gestión del gobierno. ¿Usted votó a Mauricio Macri? Sí, lo voté. Y lo volvería a votar si está entre él y Cristina, vuelvo a votar. Por lo menos no se robó toda la plata que se robaron ellos. ¿Y este no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Y todos los que ven, por ejemplo, el programa La Nata. Claro. ¿Y el hermano que blanqueó dinero? Bueno, pero es el hermano. Pero Mauricio hizo el DNU. Puedo llegar a fin de mes, pero porque yo cuido, busco precios. Hay que ser austero como pide el presidente. Y yo creo que sí, porque vos tenés que regalar la plata. Acá tenés ferias comunitarias gracias a él. Y vas a ir a regalarle a la boliviana acá, que encima es boliviana, ¿la plata? No tiene derecho la boliviana a ganar plata. Sí, tiene derecho, pero en su país. Las playas hay que sacarlo, no menos, sacarlo. La gente tiene que laburar y a poner el lomo. Que agarren la pala. La palita y ahí, ¿eh? Si no tenés plata, bueno, arreglátela como vos puedas. La gente quiere quiere laburar de lunes a viernes con 5 o 6 horitas. Vacaciones, aguinaldo, todo. Claro, y así todos queríamos, ¿me entendés? Sí, ¿qué tal? Estamos haciendo un timbreo como los que hace Cambiemos, cómo va, para ver cómo evalúa la gestión de este gobierno. Se ha equivocado en cada decisión que ha tomado y no estamos a favor. ¿Podemos simular cómo es los timbreos que hace Cambiemos? Vos me decís, estamos bárbaros, nos está yendo bien, recién venimos de Pero vacaciones. para, no puedo mentir tanto. Un poquito, un poquito. Vos me abrís la puerta, yo me mando, me abrazás cuando te toco el timbre, me decís, vení, tengo acá servido, no sé, si querés preparás una agüita, algo ahí, yo te doy esto, te ponés por ahí que no se vea mucho, Pablo, esto vos cuidámelo, que se vea poco. Vamos a hacer un timbreo auténtico como los que hace Cambiemos. Sí, usted dirá, no es tan espontáneo, pero bueno, vamos a entrar a hablar con la gente y vamos a obtener la opinión. Hola. Me parece ahí, Pablo, que se van a dar cuenta que la cámara ya estaba adentro, ¿eh? ¿Cómo anda? ¡Oh! Genio, ¿cómo andas? Bien. Justo me agarré recién llegando de vacaciones, ¿eh? Recién llegando de vacaciones. Recién llegando de vacaciones. ¿Sabías que íbamos a venir? No, claramente no sabía. ¿Cómo está yendo la economía? No, excelente, estamos muy bien, estamos felices. ¿Dónde te fuiste de vacaciones? No, vengo de Europa, recién llegado y ahora ya en unas semanitas voy para Estados Unidos. Pablito. Ahora sí, con este timbreo, cumplimos con las expectativas. Bueno, los timbreos espontáneos, me genera mucha gracia Lautaro, la verdad, con la calidez con la que lo hace, la verdad que es admirable, así que le mando un beso grande. También Alejandro Berkovich, que estuvo el jueves pasado aquí en mi reemplazo, también un beso enorme, y también otro más, parroquiales absolutos, a quienes, compartieron conmigo la estadía allí en la provincia de La Rioja. La verdad que han sido muy amables, la gente del Banco de La Rioja, del Gobierno de La Rioja, el gobernador Sergio Casas, también muchas gracias, me han recibido maravillosamente bien. Lo tenemos en nuestros estudios a Itaí Hackman, economista, docente, dirigente de el sector o el partido Patria Grande, que ahora es parte del Frente de Todos. Así es. ¿Qué tal? Todos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, Frente de Todos. Frente de Todos, está de bien todas, así. de todes. De todas y de Las todes. acepciones. Sí. Bueno, ¿qué repercusiones, qué lecturas se hacen de estas últimas horas? No, la verdad muy entusiasmados, ¿no? Creo que la unidad que tanto nos reclamaba la gente, porque uno la verdad caminando por la calle, la gente te dice, júntense, tenemos que sacar a este gobierno, hay que ganar las elecciones. Creo que la unidad está realmente, cada día que pasa se suman más sectores, lo cual no significa que no vayamos a una elección que va a estar muy reñida, pero tenemos mucha ilusión, mucha esperanza. En tu caso sos precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Por la ciudad, sí. Y bueno, en la ciudad también creo que hay una oportunidad, ¿no? Me parece que... Escuchaba tu editorial, sí, ¿no? fuera de micrófono, fuera de aire, me decías, es uno de mis libros de cabecera. Sí, lo leí de adolescente, el de Andrés Rivera. En el libro cuenta que Castelli fue
el que lee la proclama al primer aniversario de la Revolución de Mayo, ¿no? En Tiwanaku, que la lee en español y en quechua, ¿no? Porque tenía la idea de que el proyecto de independencia tenía que incluir a los sectores populares y a los excluidos de ese momento, que eran principalmente los pueblos originarios, ¿no? Después los sectores que construyeron el Estado argentino, varias décadas después, pensaron una Argentina basada en la exclusión de los sectores populares, ¿no? En los indios, en los gauchos, tenían una mirada eurocentrista, admiraban el primer mundo y querían que la Argentina... y creo que es un debate que atraviesa toda la historia argentina y que es el mismo debate que tenemos hoy. ¿Está vigente, decís vos? Sí, porque este gobierno es un gobierno que sigue ese ideario elitista. Y por eso cuando yo veo la foto de Pichetto, ¿no? ¿Por qué lo suma el gobierno a Pichetto? Porque Pichetto es el sector que viene expresando justamente ese ideario conservador, con sus expresiones xenófobas. Sí. Y la discusión argentina es esa, es si construimos una patria que incluya a todos, ¿no? Por eso el Frente de Todos, una patria que incluya en particular a los sectores populares, o si pensamos en una Argentina que mira hacia afuera, que está más preocupada por quedar bien con los acreedores, con los poderes de otros países, y que se olvida de su gente, ¿no? Y me parece que entonces, por eso cuando uno se habla de la grieta y demás, en realidad la historia argentina está plagada de esa disputa o de esa discusión sobre qué tipo de país queremos. Claro, yo también decía más temprano que a veces se presenta esa grieta, pero en realidad está, en todo caso, opacado o está tapado la verdadera grieta. La verdadera grieta sería ¿cuál? Bueno, que hay sectores que quedan afuera de un sistema económico inclusivo y social, y que hay sectores que están adentro, y que quienes están adentro generalmente tienen acceso al poder político, y quienes están afuera obviamente no tienen una representación tan importante. Entonces, esa podría ser una de las grietas de nuestra historia. Sí, y por eso también cuando quieren poner, como Pichetto pone la discusión entre democracia y autoritarismo, conviene revisar la historia argentina. Porque yo coincido en que el debate puede tener que ver con una discusión sobre autoritarismo y democracia, pero habría que discutir quién representa la democracia y quién el autoritarismo. Sí, y qué es cada cosa también. Porque un gobierno que utiliza la justicia para perseguir opositores, un gobierno que tiene presos políticos, un gobierno que intenta cerrar medios de comunicación o ahogar medios de comunicación opositores, yo creo que eso tiene más que ver con el autoritarismo que con la democracia. Un proyecto que busca incluir, ampliar derechos, garantizar bienestar a la población, distribuir más equitativamente la riqueza, yo creo que eso tiene más que ver con la democracia. Por supuesto que hay una discusión sobre la democracia en la Argentina, pero claramente quienes representan un modelo más democrático, una convivencia más democrática en la Argentina, son los sectores que nos venimos reuniendo atrás del Frente de Todos. Estamos tratando de asimilar el nombre. Acostumbrarse, el Frente, ¿no? de Todos, de todas y de todos. Entonces me parece que es pertinente esa discusión, ¿no? Y creo que este gobierno está en un camino y en una posible deriva autoritaria, ¿no? Porque ellos se presentan... Para mí la inclusión... estoy con este tema de Pichetto, ¿no? Pero creo que no es casualidad que lo hayan incorporado. Porque Pichetto endurece el discurso del gobierno y el perfil autoritario del gobierno. Un gobierno que venía supuestamente a traer la nueva política, a terminar con la casta que gobierna hace 70 años y termina con Pichetto vicepresidente. Venía con un discurso de antipolítica, ¿no? O apolítico en todo caso. Bueno, en realidad nunca lo fue. Un gobierno que arrancó su mandato brindando con Obama, tratando de asimilarse a una derecha moderna, republicana, y termina pidiendo el apoyo de Bolsonaro, ¿no? Entonces, claramente la incorporación de Pichetto tiene más que ver con ese ideario autoritario que representa, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, que con la idea de una república, de una convivencia democrática, de una inclusión de todos los sectores de la ciudadanía, ¿no? Entonces me parece que también se juega la democracia y que ganar tiene que ver con evitar que la Argentina no solamente siga padeciendo ajuste, también en términos políticos pueda ir a una convivencia mucho más democrática. ¿Cómo pensás la realidad en este momento, en términos sociales, en términos económicos? Los datos que forman parte de la posibilidad de acercarnos a algunas variables, la inflación, la pobreza, la indigencia, la desigualdad, ninguno está dando en el sentido que uno desearía. En todo caso está mostrando que somos más desiguales, que somos menos inclusivos. Sí, a ver, todos los indicadores económicos y sociales son negativos, pero no hace falta ver las estadísticas. Caminás por la calle en la ciudad de Buenos Aires y ves cada vez más gente durmiendo en la calle, situaciones que por ahí a mi generación, yo cumplí 18 años en el 2001, ¿no? Entonces, de alguna manera,
pensaba que había algunos pisos de consenso, ¿no? Que nos iban a impedir volver a situaciones tan dolorosas, ¿no? Por ejemplo, ver el Fondo Monetario Internacional digitando la política económica, o niveles de exclusión, de pobreza, marginación social como el que estamos viendo hoy. Bueno, hoy el Fondo Monetario felicita a la Argentina nuevamente, el vocero del Fondo Monetario, diciéndole que nada, que digamos que la inflación está bajando, que la recesión está bajando, cuando en realidad, si vos mirás los números, por ejemplo, de Orlando Ferreres hoy, de la Universidad de Itela, lo que están marcando es que, lejos de estar, en todo caso, pasando ya la recesión, el segundo trimestre va a ser igualmente recesivo que el primero. Entonces, digo, no es cierto. Pero si con un dólar planchado, como tuvimos en estos meses, tenés una inflación de 3 puntos mensual, ¿no? Estamos hablando de un nivel de inflación altísima. Y obviamente no hay ninguna perspectiva de reactivación, sobre todo si siguen con estas políticas, ¿no? Sobre todo además cuando el gobierno ha dicho que si gana las elecciones va a seguir por este camino e incluso lo va a profundizar. Pero más allá de los datos, ¿no? Yo creo que también hay una sensación que tiene la juventud en la Argentina, sobre todo, que además de empobrecernos, nos han quitado la perspectiva del futuro, ¿no? Porque en la Argentina el sufrimiento que tenemos hoy no es solamente del bolsillo, también es la sensación de que no podés planificar, de que si tuviste la posibilidad de hacer una carrera universitaria no podés integrarte a hacer ingresar al CONICET y tu única perspectiva está fuera del país, que si terminaste la secundaria y querés buscar un laburo, tu único destino posible es subirte a una bicicleta y arrastrar una caja, ¿no? Para tratar de sobrevivir. Es decir, hay una sensación general, creo que de angustia, que nosotros tenemos que convertir en esperanza, ¿no? Porque los pueblos cuando votan con angustia, en general los resultados son los Bolsonaro. Nosotros tenemos que construir la esperanza de que se puede construir una Argentina diferente. También un poco el discurso que estamos viendo hoy de campaña, yo creo que Cambiemos no va a ser una campaña de la revolución de la alegría, de vótennos que la inflación la bajamos a un dígito en 6 meses, de que todo va a estar espectacular. No lo pueden hacer porque no les creería absolutamente nadie. Van a hacer una campaña que va a estar centrada en decir que no hay salida, que no hay otra que seguir con la política del Fondo Monetario Internacional. Y eso genera también un desaliento a la sociedad. Entonces nosotros tenemos que tratar de mostrar de qué hay, que se puede vivir de otra manera, que hay un futuro diferente al que nos ofrece las políticas de empobrecimiento, de ajuste. Y creo que la campaña va a tener mucho que ver con eso. Yo creo que hay mucha esperanza en lo que representa este frente, en la candidatura de Alberto y Cristina, Axel en la provincia. Veremos cuál es la fórmula en la ciudad de Buenos Aires. Estamos también expectantes de eso. Seguramente se va a definir en los próximos días. Y ojalá también en la ciudad podamos construir una alternativa, porque esta es una ciudad que nos ha sido esquiva y que creo que también la ciudadanía porteña merece también un gobierno diferente. Así que vamos a tratar de poner nuestro granito de arena para eso. Muchísimas gracias. A vos, Julián. Ha sido muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.